Aerodinámica. 36ª sesión. Características aerodinámicas del ala con dispositivos hipersustentadores. A través de trabajo individual y apoyados en el programa para calcular las características aerodinámicas del ala bajo la metodología de línea de levantamiento no lineal y las recomendaciones del profesor, establezca las características aerodinámicas de un ala con dispositivos hipersustentadores. Para lo anterior, tomen en cuenta la siguiente información. Considere situación de aterrizaje, donde la velocidad de la aeronave es más baja que la de crucero, y que en este caso es de 75 km por hora, así como un ala con las siguientes características geométricas: envergadura de 8 metros, un alargamiento de 6, conicidad de 0.4, torcimiento de -2 grados, flechado de borde de ataque de 18 grados. El ala cuenta con aletas Fowler, flaps Fowler. Cada una de ellas comienza a 0.6 metros de la cuerda de raíz y termina a 2.44 metros de la cuerda de raíz. Utilice el ángulo de flexión de flaps que se asigna. Alejandro, 5 grados. Fernando, 10 grados. Carlos Eduardo, 20 grados. Jesús Alan, 30 grados. Jesús Isaí, 35 grados. Miguel Yair, 40 grados. Luis Fernando, 50 grados. Eric Vidal, 60 grados. Mauricio, 5 grados. Maonri, 10 grados. Luis Enrique, 20 grados. Carlos Luna, 30 grados. Rodrigo, 35 grados. Luis Gonzalo, 40 grados. Andrés, 50 grados. Y Amauri, 60 grados. Para realizar lo anterior, siga paso a paso la metodología. Metodología para determinar las características aerodinámicas de un ala a partir del método dependiente de levantamiento no lineal, considerando aplicación de dispositivos hipersustentadores. Primer paso: dividir el ala en un número de segmentos, estaciones adecuado. El número y el tamaño de los segmentos del ala determinan la exactitud del cálculo. Se recomienda: A. Tener más de 10 segmentos por semiala. B. Que tenga mayor número de segmentos hacia la punta del ala. Y C. Que los límites de los segmentos coincidan con los límites de los dispositivos hipersustentadores. Hacemos notar que este último punto se agrega en este caso que vamos a utilizar dispositivos hipersustentadores. Un segmento del ala tendrá las siguientes características geométricas: ancho, delta y. Será seleccionado a criterio de quien realiza el cálculo. Se puede dimensionalizar con la siguiente ecuación: 2 por delta y sobre la envergadura. Posición sobre la semienvergadura, y. Su magnitud será negativa para el ala izquierda. Se puede adimensionalizar con la siguiente ecuación: 2 por y sobre envergadura. Cuerda, C. Está en función de la cuerda de raíz, posición sobre la semienvergadura, la conicidad y la envergadura, aunque también dependerá del tipo de dispositivo hipersustentador en uso. Para el ala en que no se aplican flaps, se utilizará la siguiente ecuación: cuerda es igual a la cuerda de raíz que multiplica a 2 por la conicidad menos 1 por y sobre la envergadura más 1. Para los segmentos en donde se aplican dispositivos hipersustentadores, proceder de forma similar a la del ejemplo presentado. Ejemplo: consideremos una ala con las siguientes características geométricas: envergadura 8 metros, alargamiento 8, conicidad igual a 0.4, torcimiento 2 grados, flechado de borde de ataque de 18 grados, superficie de referencia 10.6667 metros cuadrados, cuerda de raíz 1.9048 metros, perfil a lo largo de toda el ala, el NACA 65 subíndice 3-118. Flaps doblemente ranurados que van del 15% de la semienvergadura hasta el 61% de la semienvergadura. La cuerda de la superficie principal de flaps es igual a 30.9% de la cuerda del ala. Con base a lo anterior, el dibujo del ala en planta queda como sigue. Entonces, vemos en esta ala que aparecen dibujados lo que serían nuestros flaps. El ala tiene 8 metros de envergadura, tiene una cuerda de raíz de 1.9048 metros
y los flaps comienzan a 0.6 metros y terminan a 2.44 metros. Dividiendo cada semiala en 11 segmentos, buscando que haya más segmentos hacia la punta y que el comienzo y término de los flaps coincida con los límites de los segmentos, tenemos la siguiente distribución para cada semiala. Entonces, observemos que tenemos como los segmentos, 22 segmentos como en el caso anterior, pero que ahora el segmento 7, el segmento 8, el segmento 9 y el segmento 10 van a corresponder al flap izquierdo, y el segmento 13, el segmento 14, el segmento 15 y el segmento 16 van a corresponder al flap derecho. Tenemos aquí las dimensiones de cada uno de los flaps, tal como se presentaron cuando el ala no utilizaba dispositivos hipersustentadores. Con la información anterior se puede comenzar a construir la siguiente tabla. Ya habíamos visto cómo desarrollar esta tabla, donde la cuerda, como ya vimos, se calcula o se establece a partir de esta ecuación. El cálculo de la cuerda solo es válido cuando no se están aplicando los dispositivos hipersustentadores, en este caso flap Fowler doblemente ranurados, cuya forma se muestra en la siguiente imagen. Entonces tenemos aquí el flap retractado y aquí el flap deflectado, en este caso a 65 grados. De acuerdo a la figura en la lámina anterior, sabemos que los segmentos afectados son el 7, el 8, el 9, el 10, el 13, el 14, el 15 y el 16. Para determinar la cuerda de los segmentos del ala en donde se aplican los flaps, tendremos que considerar la siguiente tabla, cuyos datos se obtuvieron analíticamente. En esta tabla vemos en la primera columna el ángulo de flexión de flap de 0 a 65 grados, la cuerda correspondiente en centímetros y la cuerda con flap en forma porcentual. Los datos que se presentan en la segunda columna se obtienen al dar movimiento al flap que presenta la figura de la lámina anterior, figura 123 en Abbott, donde se simulan los movimientos de los flaps tomando en cuenta los puntos de pivoteo. Con esta información podemos determinar la magnitud de la cuerda para la zona del ala donde se encuentran los flaps. Continuando con el ejemplo, consideremos una condición de despegue en la cual los flaps se flexionan 35 grados, de tal manera que la cuerda se incrementa 7.96% de acuerdo a la tabla anterior. Este factor tendrá que ser considerado en la ecuación para el cálculo de la cuerda para las estaciones involucradas. Entonces, el cálculo de la cuerda con flaps implicará la ecuación previamente establecida multiplicada por 1 por 1.0796. Así, la cuerda para los segmentos en donde se aplican los flaps queda como sigue. Y vemos los valores de cuerda que ahora, utilizando esta ecuación, aumentan un poco. Claro, aquí no podemos ver la comparación de dicho aumento. Con lo anterior se tiene toda la información sobre los segmentos del ala. Ejemplo de cómo proceder con otros flaps que no sean Fowler para determinar la cuerda cuando se flexionan los flaps. En esta imagen tenemos flaps que no son Fowler. Estos se ve las diferentes posiciones de flexión y vemos entonces que el borde de salida está cambiando de posición. Entonces, lo que haríamos es, en este gráfico que se presenta bastante a modo, en el cual trazamos una recta desde el borde de ataque o desde el origen hasta el borde de salida. Esa recta nos daría o nos definiría la cuerda. Para establecer la cuerda, solo bastará determinar el valor del cateto adyacente. Algo similar podemos hacer en este caso. Observemos que aquí se marca el pivoteo para el flap. Este flap pudiera ser utilizado para una aleta de timón de dirección, timón de profundidad o alerón, ya que puede subir o puede bajar.
y entonces nosotros podemos posicionar esta misma distancia en verde, acá manejada en morado, y a partir de esa distancia, tal como se hizo aquí, obtener, trazar la hipotenusa del triángulo en el cual estaríamos manejando esta distancia. Algo similar en este caso, tenemos la distancia del flap, la distancia que estaría recorriendo y la distancia de la hipotenusa y el cateto adyacente. En el caso que ustedes aplicarán se utilizan flap Fowler, sin embargo seguirán el procedimiento que a continuación se muestra. 1. Identificar las coordenadas del borde de salida del flap en el sistema XP, ZP. Vemos en esta imagen el sistema de coordenadas XP-ZP, definiendo como origen este punto donde está girando el flap, o es el punto de giro del flap. Recordando que es un flap Fowler, entonces en este caso el flap se extenderá hacia afuera y después podrá realizar giros. Y aquí vemos las diferentes posiciones para este punto con respecto a los diferentes grados de flexión. En esta tabla de aquí se nos indica para cada valor de deflexión, a cada uno de ustedes se les asignó ese valor, 5, 10, 20, 30, 35, 40, 50 y 60 grados. Y para cada valor de deflexión se asignó un valor XP y un valor ZP. Ojo, estos valores están dados en forma porcentual, pero ustedes tendrán que manejarlos en forma decimal. Así, para utilizarlos en esta ecuación y determinar la posición con respecto a este punto, tendrán que utilizar esta ecuación y XP en este caso será 0.18 y le sumaremos 0.225 por el coseno de 5 grados. Y ZP en el borde de salida será el valor que tenemos de ZP, que será 0.075 más 0.225 por el seno de 5 grados. 2. Identificar las coordenadas del borde de salida del flap en el sistema XZ. El sistema XZ es el sistema convencional para el dibujo de un perfil, es decir, donde el inicio del flap el inicio del perfil coincide con el borde de ataque y ahí tendríamos las coordenadas 0,0. Entonces estaríamos utilizando esta ecuación x igual a 0.775 más lo que resultó de esta ecuación y z simplemente sería lo que resultó de esta ecuación. 3. Determinar la magnitud de la cuerda. Para determinar la magnitud de la cuerda, expresada con esta relación C' sobre C, va a ser igual simplemente a la raíz cuadrada de la distancia x al cuadrado más la distancia z al cuadrado. Aquí hago una observación importante. En la clase anterior, en el video, aparecía C sobre C'. Eso marcaba un error porque no se cumplía la condición de que fuera mayor. Lo correcto es C' sobre C. A partir de sus datos, determinen la cuerda para los segmentos en que se aplican flaps. Este valor lo utilizarán en el desarrollo del programa. Segundo paso, establecer ecuaciones para la curva de levantamiento del perfil del ala. Como sabemos, el método dependiente de levantamiento no lineal implica realizar la lectura del coeficiente de levantamiento del perfil correspondiente a cada segmento, dependiendo del ángulo de ataque del ala y del ángulo de ataque efectivo para cada segmento, lo cual, considerando que se trata de un método iterativo, implica realizar más de 4.000 lecturas, lo cual es impráctico de realizar manualmente, por lo cual es más conveniente establecer una ecuación que describa el comportamiento de la curva de levantamiento de los diferentes perfiles a lo largo del ala. Se puede tratar de un ala la cual considera torcimiento aerodinámico, un ala que aplica flaps o ambos casos. Un método que nos arroja buenos resultados será considerar una regresión curvilínea de tercer grado, de tal manera que obtengamos una ecuación de la siguiente forma. Coeficiente de levantamiento es igual a un valor beta 0 más un valor beta 1 que multiplica alfa, más un valor beta 2 que multiplica alfa al cuadrado, más un valor beta 3 que multiplica alfa al cubo.
donde beta subíndice 0, beta subíndice 1, beta subíndice 2 y beta subíndice 3 son constantes que se obtendrán al resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Entonces, en este sistema de ecuaciones, las incógnitas son beta 0, beta 1, beta 2 y beta 3. Ya esto ya lo hemos hecho, o una regresión curvilínea, ya lo hemos hecho varias veces durante este curso. Ejemplo. Sabemos que el ALA utiliza el perfil NACA 65 subíndice 3-118. En la figura 126 de Abbott se nos presenta un conjunto de curvas de levantamiento de este perfil para diferentes ángulos de flexión de Flatt-Fowler doblemente ranurado que aparece en la lámina 5 de esta presentación. Entonces tenemos aquí las curvas de levantamiento y tenemos curvas de levantamiento para un ángulo de flexión de flap de 0 grados, de 10 grados, pues bien, aquí no hay flexión de flaps, una flexión de 10, de 20, de 35, de 45, de 55 y de 65 grados. A partir de los gráficos se puede leer los datos para cuando no existe flexión de flaps y cuando la flexión es de 35 grados. Es decir, a partir de estos datos establecemos esta tabulación, es para delta igual con 0. Y a partir de estos datos establecemos esta tabulación cuando delta es igual a 35 grados. Para cada situación de ángulo de flexión del flap se tienen los siguientes sistemas de ecuaciones. Entonces tenemos que para delta igual con 0 tenemos este sistema de ecuaciones y cuando delta es igual a 35 grados tenemos este sistema de ecuaciones. Obviamente me estoy saltando varios pasos para llegar a este sistema de ecuaciones porque, como dije hace rato, ustedes ya saben hacer este proceso. A partir de estas ecuaciones se determinan las ecuaciones que describen el comportamiento de cada curva de levantamiento. El coeficiente de levantamiento cuando delta es igual con 0 va a ser igual a 0.17265 más 0.115561 por el ángulo de ataque menos 0.000302 por el ángulo de ataque al cuadrado menos 0.000121 por el ángulo de ataque al cubo. Y cuando delta es igual a 35 grados, el coeficiente de levantamiento es igual a 2.128743 más 0.099235 por el ángulo de ataque menos 0.003777 por el ángulo de ataque al cuadrado menos 0.000111 por el ángulo de ataque al cubo. Aquí es importante notar, ya que tenemos dos ecuaciones, que este valor y este valor describen el valor que tendrá el coeficiente de levantamiento cuando el ángulo de ataque sea 0. Es decir, si el ángulo de ataque es 0, estos tres términos en ambas ecuaciones van a ser 0. Entonces, este es el valor del coeficiente de levantamiento cuando alfa es 0. Y este es el valor del coeficiente de levantamiento cuando alfa es 0. Observemos que este es mucho más grande que este. Y eso es lo normal, de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior. Con base a la información proporcionada por el profesor en la plataforma, determinen las ecuaciones para el coeficiente de levantamiento para el perfil sin aplicar flaps y cuando se aplican flaps de acuerdo al ángulo de flexión asignado. Entonces, estos datos que yo presento en esta lámina son para el perfil NACA y ustedes van a tener que trabajar con el perfil GAW2 que utiliza Flatt-Fowler. Es decir, mi perfil NACA utiliza también Flatt-Fowler, pero tiene las características aerodinámicas que se presentaron en la lámina anterior. Ustedes van a tener que utilizar las características aerodinámicas que se presentan en la plataforma. Tercer paso, determinar la distribución de circulación del ala. Determinar la distribución de circulación del ala es sencillo, sin embargo es más laborioso hacer que coincida la distribución de circulación vieja con la nueva. Lo primero que se debe hacer es calcular la circulación de raíz. Para ello utilizamos la siguiente ecuación. Circulación de origen es igual a 2 veces la velocidad de la corriente libre por la superficie por el coeficiente de levantamiento entre la envergadura por pi. El coeficiente de levantamiento para esta ecuación dependerá del ángulo de ataque y siempre se considera el ala sin aplicación de flaps.
Entonces el coeficiente de levantamiento se establece a partir de la ecuación previa. Una vez determinada la circulación de raíz u origen, deberá determinarse la circulación para cada segmento del ala. Esta circulación recibe el nombre de vieja, old, y se calcula como la circulación de origen por la raíz cuadrada de 1 menos 2 veces y sobre la envergadura elevado al cuadrado. El siguiente paso será determinar la derivada de la circulación, es decir, la pendiente de la curva que describe la circulación. Para ello utilizamos la siguiente ecuación. La derivada de la circulación es igual a menos 4 veces y por la circulación de origen entre la envergadura al cuadrado por la raíz cuadrada de 1 menos 2y sobre la envergadura elevado al cuadrado. Una vez que conocemos cómo cambia la pendiente de la curva que describe la circulación, estamos en posición de calcular el ángulo de ataque inducido para cada segmento a través de la siguiente ecuación. Y tenemos entonces la ecuación para calcular el ángulo de ataque inducido en función de y en su forma integral. Aplicando la regla de Simpson a la integral de la ecuación anterior, escribimos y tenemos ya esta ecuación que hemos manejado. Y, como sabemos, hay que desarrollar mucho más. Esta ecuación debe desarrollarse y aplicarse a cada segmento del ala. Conociendo el ángulo de ataque inducido, podemos calcular el ángulo de ataque efectivo para cada segmento del ala. Entonces tenemos que el ángulo de ataque efectivo va a ser igual al ángulo de ataque menos el ángulo de ataque inducido más el efecto del torcimiento, representado por este término, 2 veces el torcimiento por la posición y para cada elemento sobre la envergadura. A partir del ángulo de ataque efectivo, se calcula el valor del coeficiente de levantamiento para cada segmento. Esto utilizando la ecuación establecida en el paso anterior y que tiene la siguiente forma. Ahora tenemos aquí nuestra ecuación para coeficiente de levantamiento tal como la establecimos, pero en lugar de utilizar el ángulo de ataque, vamos a utilizar el ángulo de ataque efectivo. Después de calcular el valor del coeficiente de levantamiento para cada segmento del ala, determinamos un nuevo valor de circulación para cada segmento del ala. Esto a partir de la siguiente ecuación. Circulación nueva es igual a un medio de la velocidad por la cuerda en función de y por el coeficiente de levantamiento en función de y. Ahora lo que procede es comparar si la circulación nueva es igual a la circulación vieja. Para hacer esto realizamos la siguiente operación. Diferencia igual al valor absoluto de la circulación nueva menos la circulación vieja. En teoría, para cada segmento del ala, la diferencia debería ser 0. Sin embargo, lograr esto se visualiza muy difícil o muy laborioso, por lo cual se considera razonable que la diferencia tome un valor inferior a 0.01. Por ende, deberá preguntarse, ¿la diferencia es menor o igual a 0.01? Y si es así, marcaremos OK, y si no, marcaremos continuar. Para todos los segmentos del ala, la diferencia debe ser inferior a 0.01. En caso contrario, deberá repetirse todo el procedimiento anterior tantas veces como sea necesario. Para comenzar un nuevo ciclo del procedimiento, será necesario calcular un nuevo valor de circulación, esto a partir de la siguiente ecuación. Circulación de entrada es igual a la circulación vieja más 0.05 por la diferencia entre la circulación nueva menos la circulación vieja, siendo esto este factor 0.05 un valor de amortiguación. El valor de circulación de entrada para cada segmento, circulación de entrada, se convertirá en valor de circulación vieja para cada segmento. Ejemplo. Con base a las características geométricas y de posición para cada uno de los segmentos de nuestra ala, de 8 metros de envergadura, alargamiento de 6, conicidad de 0.4, perfil NACA 65 subíndice 3-118 y flexión de flaps doblemente ranurados para un ángulo de 35 grados, tenemos un coeficiente de levantamiento y una circulación de raíz u origen para un ángulo de ataque de menos 12 grados de, y en este caso resulta de menos 0.9630. La circulación de origen resulta en menos 24.9774 metros cuadrados sobre segundo. En base a estos datos podemos realizar un primer ciclo de cálculo. Entonces, nuestro primer ciclo de cálculo, hasta el caso de la circulación, de la derivada de la circulación, tendría estos valores.
Obviamente esta columna, como ya habíamos visto previamente, está aplicando esta ecuación y esta otra columna está aplicando esta ecuación. Calculamos los valores de la circulación y la derivada de la circulación para cada segmento. Sin embargo, aplicar la ecuación para el cálculo del ángulo inducido será algo más complejo. Desarrollando la ecuación establecida para el ángulo inducido al aplicar la regla de Simpson, tenemos, como ya habíamos visto previamente, la ecuación de regla de Simpson se extiende a esta ecuación, aunque también, como ya vimos, se puede simplificar a esta ecuación que tenemos aquí. Todavía con una simplificación, considerando que este último término, que aquí es donde debería estar el corchete, va a desaparecer porque no tenemos un segmento 23. Así nuestra ecuación queda de esta forma. Observe tal como está la ecuación si queremos calcular el ángulo inducido para el segmento 1, donde n es igual a 1. El primer elemento de los corchetes será una determinación a causa de una división entre 0. Como el ala es simétrica, esto también se presenta para el 22º elemento dentro de los corchetes. Lo anterior sucederá para cada segmento con sus correspondientes elementos dentro de los corchetes. Para evitar esto, cuando n sea igual a 1 o a 22, y1 y y22, este y1 y este y22 van a ser igual a y1 más y2 sobre 2. Y cuando n sea igual a 2, igual a 21, este y2 y este y21 van a ser igual a y2 más y3 sobre 2. Y así lo aplicaremos para cuando n sea igual a 10 y a 13, y cuando n sea igual a 11 y a 12. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que los valores que se utilizan de y deben ser absolutos, no utilizar los valores negativos. Consideremos como ejemplo el elemento 12. La ecuación queda como sigue. Entonces, en el elemento 12 estaríamos sustituyendo estos dos términos. Aquí tendríamos y12 y tendríamos también aquí y12, y por ello utilizamos estos promedios. Aplicando ecuaciones similares podemos determinar el ángulo inducido para cada segmento, así como el ángulo efectivo, el coeficiente de levantamiento, la nueva distribución de circulación. Luego calcular la diferencia entre circulación vieja y circulación nueva. Observe la columna condición que indica que se debe continuar un nuevo ciclo, ya que ningún valor de la diferencia es menor a 0.01. Aquí tenemos la columna de la diferencia y obviamente tenemos aquí valores tan grandes como 223 y algunos relativamente pequeños como 2.12, pero todavía son muy grandes para estar por debajo de 0.01. Entonces todos marcan continuar. Después de 250 iteraciones tenemos la siguiente corrida. Y entonces aquí vemos ya que nuestras diferencias son prácticamente 0, aunque no son 0, son muy pequeñas y son inferiores a 1, y por ello, a 0.01, y por ello todas marcan OK. El hecho de que todos los segmentos marquen OK en la condición implica que los valores de circulación del ala del ejemplo bajo las condiciones manejadas es la que aparece en la columna de circulación nueva. Es decir, el valor de la circulación será el de estos valores. El número de iteraciones dependerá del ángulo de ataque. Para este caso, donde el ángulo de ataque es igual a menos 12, desde la iteración 217 la condición comenzó a marcar OK. Muy bien, entonces pasemos ahora a nuestro archivo de Excel. ¿Dónde vamos a comenzar nuestro archivo de Excel? Bueno, esto es bastante importante. Vamos a comenzar en el programa que realizamos en la 35ª sesión. En ese programa nosotros ya habíamos calculado las curvas de coeficiente de levantamiento, coeficiente de momento de cabeceo, coeficiente de resistencia al avance, llamada también polar. Bueno, todo esto lo vamos a borrar. Entonces vamos a tomar cada una de estas curvas y las vamos a borrar. Asimismo, toda esta tabla la vamos a borrar
Y en la zona de iteraciones, todas las iteraciones, podemos dejar este membrete de segunda, pero todas las iteraciones las vamos a borrar. Sí, las 200 y cacho de iteraciones las vamos a borrar. Entonces seleccionamos. Es importante, no vamos a borrar, y aquí hay un error, no vamos a borrar el cálculo del coeficiente de levantamiento y el cálculo del coeficiente de resistencia al avance, y mucho menos esta programación del ángulo de ataque en radianes. Entonces solo vamos a borrar las iteraciones. Y ahí vamos de vuelta con nuestra selección. Recuerden que no borramos nuestros valores o nuestra programación para calcular el coeficiente de levantamiento y el coeficiente de resistencia al avance inducida, ni tampoco borramos la primera iteración, solo borramos a partir de la segunda iteración. A partir de la segunda iteración, entonces borramos. Entonces no borramos el cálculo del coeficiente de levantamiento ni el cálculo del coeficiente de resistencia al avance. Y nosotros vamos a comenzar tal como estaba nuestro programa. Ahora sí, estamos en esta posición. Entonces, vamos a hacer algunas actualizaciones a nuestro programa. Esta es nuestra zona de declaración de datos y estoy marcando con amarillo los valores que vamos a modificar o algunos valores como estos de aquí que vamos a agregar. Observamos que la velocidad la vamos a modificar. Recuerden que ahora ya la velocidad no es de crucero, sino va a 75 metros por segundo, entonces estaríamos modificando a 75. La altitud ya no es de 27.345 pies, sino es nivel del mar, estaríamos modificando la altitud a nivel del mar. Envergadura, alargamiento, conicidad, torcimiento, se quedan igual. Aquí, si no mal recuerdo, nos marcaba menos 2 grados, entonces podemos actualizar a menos 2 grados. Ahora, también vamos a actualizar el perfil que utilizamos. Yo utilizo el perfil NACA 65 subíndice 3-118, pero ustedes van a utilizar el perfil GAW2, tanto para raíz como para punta. El inicio del flap estaba ajustado, como vimos en la presentación, para 0.6 metros. Entonces ustedes van a declarar, yo declaro también 0.6 metros. Y termina el flap en 2.44 metros. Ahora, como vimos en la presentación, se tiene que establecer a partir de una regresión curvilínea, tal como ya lo hicimos previamente, la ecuación para el coeficiente de levantamiento cuando no se aplican flaps, que en este caso es esta que tenemos aquí. Esta es la que yo tengo que utilizar para el perfil 65 subíndice 3-118. Ustedes tienen que determinar para el caso del perfil GAW2 cuando no se aplican flaps. Entonces ustedes tendrán que programar aquí esa ecuación. Muy bien. Ya teníamos calculado previamente la superficie, la cuerda de raíz, la circulación, y también teníamos calculada el valor del factor de eficiencia de Oswald, el valor de jet testada y el valor de torcimiento. Aquí no aparecen, más adelante los estaremos manejando. Tenemos ya nuestra primera iteración. Tenemos gran ventaja, ya hemos programado mucho, entonces solo vamos a hacer ligeros cambios. En cuanto a los primeros cambios que siguen estando marcados en amarillo,
La cuerda, recuerden que ahora la cuerda con aplicación de flaps está modificando y se está modificando de acuerdo a esta ecuación. En mi caso, la cuerda de raíz tiene que ser multiplicada por 1.0796. En el caso de ustedes, tiene que ser multiplicada por el resultado de la ecuación que resultó al resolver el proceso planteado, este proceso de aquí. Observemos las ecuaciones de cuerda. Todas dicen H2, que es la cuerda de raíz, que multiplica 2 por la conicidad menos 1, por el valor de Y, que es el valor de Y correspondiente a ese renglón, sobre la envergadura más 0.1. Ya tiene los anclajes debidos. Esto es la ventaja de utilizar la programación previa. Lo único que vamos a hacer en el caso de los elementos 7, 8, 9 y 10 es cambiar o agregar más bien el valor, en mi caso 1.0796. Muy importante. $1.0796 por. Ese valor lo aplicaremos a los otros elementos. Vemos cómo aumenta la cuerda. Y lo aplicamos a los elementos del ala derecha. Vemos cómo aumenta la cuerda. Y vemos que la distribución de cuerda es simétrica a la izquierda y a la derecha. En cuanto a la circulación vieja, la derivada de la circulación, el ángulo de ataque inducido, que nos llevó toda una clase programar, ya está ahí programado, no tenemos ningún problema. Ángulo de ataque efectivo, y entonces los cambios van a venir en cuanto al coeficiente de levantamiento. El coeficiente de levantamiento en la zona donde aplica flaps, van a tener que programar nuevamente esta ecuación. Aquí está marcada esta ecuación, obviamente nada más que va a cambiar la referencia a el ángulo de ataque efectivo. En lugar entonces de utilizar la ecuación previa, ahora utilizaremos la de punto 1713. Punto 1713, punto 1156. Menos punto 003, aquí nada más cambia más por menos. Y aquí sería menos, pero no es punto 0001, sino, perdón, 0002, sino 0001. Ahora aplicamos esa ecuación a todos los elementos que no aplican flap, que serían el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. También lo debemos aplicar al elemento 11, al elemento 12 y a los últimos elementos. Ahora, para la zona marcada aquí en naranja, estaríamos aplicando la ecuación que tuvimos para cuando se aplican flap. En mi caso, la deflexión de flaps es de 35 grados. Para ustedes será el valor que se les asignó, 0, 5, 10, etc. Nuevamente, entonces estaríamos ajustando la ecuación. El valor constante es 2.1452. El siguiente valor es positivo, 0.97. El siguiente valor es negativo, entonces cambia aquí el signo, 0.037. Y el siguiente valor es negativo, aquí también está marcado negativo, pero es mucho más pequeño. Aquí tenemos 2 10 milésimas y son 8 100 milésimas, entonces agregamos un 0 y un 8. Ahora sí, podemos aplicar a los demás elementos
y vemos cómo el coeficiente de levantamiento en la zona que no aplica flaps tiene un crecimiento uniforme, pero de repente en la zona que aplica flaps crece en mayor medida, es decir, hay un salto de la carga del levantamiento. Obviamente ese valor en el ala izquierda también lo aplicamos al ala derecha. Y debe ser o debe mantener simetría. Prácticamente ya son todos los cambios que hay que hacer. Y ahora procederemos con las iteraciones. El proceso de iteración es bastante sencillo. Aquí ya no hay que hacer mayores cambios en cuanto a los ajustes o el quitar los anclajes, porque eso ya lo habíamos hecho previamente, la ventaja de tomar el programa previo. Entonces, lo único que vamos a hacer es copiar nuestra tabla y pegar como segunda iteración. Y aquí sí es importante hacer que la circulación de entrada de la primera iteración sea igual a la circulación vieja de la segunda iteración. Entonces vamos a hacer que este sea igual a este valor. Y lo aplicamos a todos los valores. Y ya con esto estamos listos para comenzar las iteraciones. Ahora sí, podemos copiar esta tabla y hacer nuestra tercera iteración. Tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, y así sucesivamente hasta llegar o hasta lograr que estos valores de diferencia sean inferiores a 0.01. Y obviamente aquí nos tendrá que marcar OK. Como vimos también anteriormente, al hacer, digamos, la décima y la décimo primera, entonces lo que yo puedo hacer para hacer más fácil este proceso de copiar y pegar es seleccionar la iteración de la onceava a la segunda, y repetir el proceso de copiar y pegar, pero ya no serían tantas veces. Ojo, no se debe hacer con la primera iteración, porque solo la segunda iteración tiene los ajustes que hicimos previamente a la circulación vieja. Entonces copiamos y pegamos, y ya tendríamos ahí 21 iteraciones. 31 iteraciones y así sucesivamente. Es importante que si dejan dos espacios como yo, siempre dejen dos espacios entre iteración a iteración. Si dejan un espacio, siempre dejen un espacio. En caso contrario, eso podría, si en un caso de una iteración tienen dos y en otra iteración tienen una y otra iteración tienen tres, eso puede causar un problema con la programación. Ok, aquí con 198 iteraciones, entonces ya tenemos nuestra, para todos los elementos, nos marca OK. Aquí tenemos básicamente nuevamente propuesto la programación de los valores para el cálculo de coeficiente de levantamiento y coeficiente de resistencia al avance, tal como lo hicimos previamente. Sin embargo, si recuerdan, les dije que no borraran esta parte de aquí. A lo mejor no está coincidiendo con su última iteración.
Lo único que ustedes van a hacer es, a la misma altura que la dejaron planteada, seleccionar su programación, copiarla y pegarla en la altura que ahora les convenga, ya sea arriba o ya sea más abajo. Ok, hasta aquí vamos a dejar nuestro programa. Su programa debe de darles valores para el coeficiente de levantamiento y el coeficiente de resistencia al avance inducida. La próxima sesión estaremos utilizando el programa para calcular el levantamiento, la resistencia al avance y el momento de cabeceo para un ala que aplica flap. Así concluimos la 36ª sesión. Como evidencia de aprendizaje tendrá que concluir su programa de tal manera que puedan calcular el valor del coeficiente de levantamiento y el coeficiente de resistencia al avance inducida del ala que aplica flaps con el ángulo de flexión asignado, de acuerdo con lo desarrollado en el archivo de Excel y que se muestra en el video. Como evidencia de su participación en la 36ª sesión, carguen en la plataforma el archivo de Excel que presente todo el programa para calcular CL y CDI. Recuerden que tienen todo un día para realizar esta actividad y que pueden plantear preguntas con sus dudas en el foro donde aparece este video, Sistema de Administración del Aprendizaje de Leximeticoman. Estén al pendiente del siguiente video correspondiente a la 37ª sesión, donde concluiremos esta metodología mostrando la forma de obtener las curvas de levantamiento, polar de resistencia al avance y momento de cabeceo para un ala en la cual se aplican flaps con base en la teoría de línea de levantamiento no lineal. Gracias por su atención, quedo al pendiente de sus dudas.